Mis padres quieren hacer una reunión especial en mi boda con su hija adorada luego de haber desaparecido, pero pueden hacer lo que quieran cuando hago mi boda en otro sitio. Por mucho tiempo, yo, de 29 años, pensé que mis padres estaban genuinamente emocionados por mi boda. Después de todo, yo era su única hija ahora, o al menos la única que todavía les hablaba. Mi hermana mayor, de 32 años, había desaparecido de nuestras vidas hace años, cortando todo contacto después de engañarlos de una manera que nunca me explicaron completamente. Nunca quisieron hablar del tema, y yo había aprendido a dejar de preguntar. Así que cuando se volcaron completamente en la planificación de mi boda, lo interpreté como un intento de recuperar el tiempo perdido. Mi prometido, Brendan, de 32 años, y yo habíamos planeado una boda pequeña e íntima, pero mis padres estaban decididos a involucrarse en cada detalle. Insistieron en manejar la lista de invitados, el plano de asientos e incluso algunos elementos de la ceremonia. Al principio, me conmovió. Dijeron que solo querían sentirse incluidos, y no vi ningún problema en permitirles ayudar. Pero a medida que pasaban los meses, comencé a notar cosas extrañas. Por ejemplo, mis opiniones eran ignoradas más a menudo de lo que me gustaría. Mencionaba una canción que quería para caminar hacia el altar, solo para que mi madre dijera que ya tenía algo especial en mente. Hablaba sobre mantener la ceremonia pequeña, pero mi padre seguía insinuando que las bodas debían ser reuniones familiares. Luego estaba el secretismo. Empezaron a recibir llamadas en voz baja cuando yo entraba a la habitación. Escuchaba fragmentos de conversaciones sobre personas que no recordaba haber invitado, y cuando preguntaba, respondían cosas como, no te preocupes, cariño, solo agregamos a unos cuantos familiares cercanos, no es nada. El colmo llegó cuando accidentalmente escuché una conversación entre ellos. Había entrado a su casa sin avisar una noche, porque necesitaba dejarles unos papeles que habían olvidado en mi casa. No me escucharon entrar, y antes de que pudiera llamarlos, escuché la voz de mi madre viniendo de la cocina. Estaba hablando con mi padre, y su tono era de pura emoción. Decía que no podía esperar a ver mi reacción cuando mi hermana hiciera su entrada sorpresa en la boda, que sería el momento de la noche, algo de lo que la gente hablaría durante años. Mi padre se rió, diciendo que ya había hablado con algunos familiares sobre el tema, y todos pensaban que era una idea fantástica. Era la manera perfecta de reunir a la familia, y aunque yo me sorprendiera al principio, seguramente lo superaría. Después de todo, ¿qué novia no querría que su hermana distanciada volviera a su vida? Todo ese tiempo, no habían estado planeando mi boda para celebrarme a mí, la habían estado planeando como un escenario, un evento cuidadosamente orquestado para forzar una reconciliación que yo nunca había pedido. Me alejé antes de que pudieran notarme y conduje a casa. Había pasado meses pensando que su involucramiento era por amor, solo para darme cuenta de que estaban más interesados en usarme como un peón en su fantasía de reunión familiar. Para cuando llegué a casa, Brendan supo de inmediato que algo andaba mal. Le conté todo. Cuando terminé, no dudó. Dijo que esa era nuestra boda, y que si mis padres no podían respetarlo, entonces necesitábamos tomar el control antes de que fuera demasiado tarde. Pasé toda la noche pensando en esto, lo cual me hacía enojar y no podía dormirme. Así que era un círculo vicioso de frustración e ira contra mis padres. Por la mañana, mi decisión estaba tomada. No iba a permitir que esto sucediera. Llamé a mis padres y les dije que iba a su casa para hablar. Mi madre no sospechaba nada, probablemente pensando que iba a discutir los planes de último minuto de la boda. Mi padre dijo que estaba contento porque también tenían algunas cosas que querían discutir conmigo. Me hacía reír que todavía pensaban que tenían el control. Llegué a su casa y no me molesté con formalidades. Les dije que sabía todo. Al principio fingieron no entender, haciéndose los confundidos, pero les dije que dejaran las tonterías de lado, porque ya los había escuchado anoche. Siguieron diciendo que no sabían de qué hablaba, así que repetí palabra por palabra lo que había escuchado, tanto la idea de la reunión y que no importaba lo que pensara yo, porque seguramente lo superaría. La expresión en la cara de mi madre cambió de confusión fingida a culpa mal disimulada. Finalmente, mi madre habló primero. Dijo que no entendía por qué estaba tan molesta. ¿No veía lo importante que era esto para nuestra familia? Dijo que esta boda era la oportunidad perfecta para recuperar a mi hermana. Dijo que había soñado con este momento durante años y que, por supuesto, estaban emocionados por mi boda, pero que esto era más grande que solo yo. Mi padre dijo que a veces en la vida había que hacer sacrificios por el bien mayor. Me dijo que estaba siendo egoísta, que estaba dispuesta a tirar por la borda la oportunidad de reparar a nuestra familia solo porque quería las cosas a mi manera. No es que no quisiera a mi hermana, me molestaba que mis padres usaran mi boda, cuando podían hacer todo esto en otro momento, para reconciliarse con ella. Y lo estaban haciendo todo a mis espaldas, cuando se trataba de mi boda. No podía creer lo que escuchaba. Les pregunté si alguna vez habían considerado cómo me sentía. Mi boda no era una reunión.
No era un día común y corriente, se trataba de Brendan y de mí. Esa noche, Brendan y yo decidimos que íbamos a planear la boda que queríamos, sin ellos. Comenzamos a buscar un lugar completamente diferente, eliminando a los invitados que mis padres habían insistido en invitar. Si tanto querían una reunión, podían hacerla en su propia boda. Lo único es que no habrá novios, pero de eso ya se encargarán ellos. Seguramente lo superarán cuando se enteren. Al menos lo único bueno de todo esto es que he recuperado mi boda y visto las verdaderas caras de mis padres. No creo que haya sido tan malo, porque al final tenemos de nuevo la boda que habíamos pensado con mi prometido. Actualización 1. Han pasado 15 días desde que publiqué. El silencio no duró mucho. Mis padres descubrieron que estábamos haciendo otra boda, y no iban a aceptar simplemente ser excluidos de la boda sin pelear, pero subestimé lo implacables que serían. A la mañana siguiente, mi madre empezó a llamarme sin parar. Cuando no contesté, cambió a mandar mensajes de texto, que parecían párrafos sobre cómo entendía que yo estaba emocional en ese momento, pero que necesitaba calmarme y pensar en lo que estaba haciendo. Porque para ella, nada de esto estaba bien. Mi padre pensaba que esta era una especie de castigo solo porque eran buenos padres y habían tratado de hacer algo bonito por mí. Decía que era su culpa porque me habían malcriado y ahora me estaba comportando como una persona con derecho. Era su culpa porque habían sido demasiado buenos conmigo. No te diré qué les dije porque no respondí. En lugar de eso, me concentré en lo que realmente importaba, arreglar el desastre que ellos habían creado. Brendan y yo nos sentamos esa mañana con un bloc de notas nuevo, tachando cada uno de los planes en los que mis padres habían estado involucrados. El lugar, eliminado. La lista de invitados, rehecha desde cero. El catering, elegimos algo que realmente nos gustara en lugar del menú caro y elegante, que seguro sabía a ropa interior mojada, que mi madre había insistido en contratar. Ha sido bastante trabajo, pero ahora se siente más como nuestra boda. Pero en el momento en que mis padres se dieron cuenta de que hablaba en serio, intensificaron su ataque. Primero, llamaron a nuestra familia extendida. Empecé a recibir mensajes de tías, tíos y primos. Algunos estaban genuinamente confundidos porque la boda estaba cambiando, otros estaban francamente furiosos, especialmente porque eran de la lista de invitados de mi madre. Les dijo a todos que simplemente quería celebrar mi boda de la manera más significativa posible, y que yo estaba siendo irrazonable y estaba pensando cambiar la boda a algo más íntimo porque estaba de moda. Algunos familiares intentaron razonar conmigo, diciéndome que la boda es algo de una sola vez y que no podía ser pequeño. Además, apoyaban a mis padres porque eran las pobres víctimas aquí. No respondí a ninguno. En su lugar, dejé que hablaran mientras avanzaba tranquilamente con mis nuevos planes de boda, eliminando a cualquiera que estuviera del lado de mis padres. Pero entonces, mis padres hicieron su siguiente jugada. Ya había enviado un aviso de cancelación al lugar original, porque no quería recibir ningún recargo extra. Pero cuando llamé para confirmar todo, la coordinadora dudó. Me dijo que había hablado con mi madre una hora antes, quien le había asegurado que los planes seguían en pie. Le dije a la coordinadora que mis padres ya no estaban involucrados en mi boda y que debía ignorar cualquier comunicación de su parte. La mujer se disculpó y me aseguró que procesaría la cancelación de inmediato. No sé por qué, pero me pareció raro que lo viera normal. Supongo que no debe ser la primera boda con problemas por culpa de los padres de los novios. Aún así, sabía que esto no había terminado. Y efectivamente, ni siquiera una hora después, mi madre me llamó furiosa, tras enterarse de que el lugar estaba cancelado. Esta vez respondí. Me acusó de arruinar sus planes al cancelar el lugar, diciendo que ya había dicho a todos que la boda se celebraría allí, y que la idea para su reunión estaba basada en ese lugar. Le dije, es mi boda y voy a hacer lo que yo quiero, si quieres una reunión elegante con mi hermana, organízala otro día. Fue entonces cuando soltó su carta maestra, o al menos lo que ella pensaba que lo era. Dijo que si me negaba a reinstaurar la boda tal como ellos la habían planeado, entonces ella y mi padre no asistirían en absoluto. Casi me eché a reír porque había estado haciendo los planes de la boda 2.0 y no les había avisado que no estaban invitados. Lo dijo como si fuera una amenaza, como si pensara que yo de repente entraría en pánico y rogaría que regresaran. Pero si había algo seguro, era que la boda iba a ser mejor no solo por la organización, sino porque ellos no estarían presentes. Le dije que estaba bien. Se quedó completamente en silencio, porque no lo esperaba. Luego empezó a retroceder, diciendo que no quería decir eso, que solo estaba tratando de hacerme entrar en razón. Le respondí que la idea me parecía fantástica y que le agradecía por la sugerencia. Luego colgué. No solo se han desinvitado solos, sino que ahora piensan que lo he hecho ahora, cuando en realidad ya estaba planeado. Me he estado matando de risa con eso. Actualización 2. Han pasado semanas, pero eso en dramas familiares es una eternidad. Así que aquí les cuento todo. Con mis padres fuera de escena,
Brendan y yo nos lanzamos a planear una boda mejor, eso ya lo sabían. Los cambios fueron que elegimos un lugar al aire libre impresionante, completamente diferente del gran salón de baile que mi madre había elegido. La lista de invitados está llena de personas que realmente nos aman y apoyan, no solo parientes lejanos que estamos obligados a invitar para aparentar. Son personas que no nos han hecho sentir mal como mis padres o sus monos voladores. Por ejemplo, nuestros amigos más cercanos y la familia de Brendan, que me apoyaron sin dudarlo. Planear la boda volvió a ser divertido. Entonces, 3 semanas antes de la boda, mis padres hicieron un último intento de arreglar las cosas. Una noche llegué a casa y encontré una carta escrita a mano en mi puerta. No tenía sello, lo que significaba que la habían entregado personalmente. Dentro, mi madre había volcado su corazón, o lo que sea que tenga en el pecho, afirmando que nunca tuvo la intención de herirme. Escribió sobre cuánto me amaba, sobre cómo toda esta situación se había salido de control. Me suplicaba que dejara el pasado atrás y los dejara volver a mi vida. Prometía que, si lo hacía, ellos apoyarían cualquier cosa que yo quisiera, sin más reuniones sorpresa, sin más agendas ocultas. Era una carta bellamente escrita, eso debo decirlo, llena de todo lo que ella sabía que yo quería escuchar. Pero no significaba nada. Pero no hay disculpa que pudiera deshacer esto. Tiré la carta sin responder. Para entonces, había hecho las paces con el hecho de que nunca serían parte de mi boda ni de mi vida de una manera significativa. Ellos lo eligieron así, no yo. Actualización 3. Es hora de más drama con mi boda. Un número desconocido apareció en mi teléfono hace algunas tardes. Decía, hola, ¿podemos hablar? Soy yo. Después de todos estos años, después de todo lo que había pasado, ¿ahora quería hablar? Era mi hermana, y no habíamos hablado en años desde que desapareció, dejando a mis padres en este estado de estupidez absoluta. Ella había cortado todo contacto con nosotros sin explicación. Mis padres pasaron años tratando de rastrearla, inventando excusas para justificar su ausencia, porque no querían que las personas se enteren de los trapos sucios de la familia. Y ahora, solo a semanas de mi boda, mágicamente reaparecía. Estaba dudosa de responder o no, no tengo algo en contra de ella, además de haber cortado el contacto conmigo, pero ya la asociación con mis padres es algo que puede generar una úlcera. Pero llegó otro mensaje, escuché lo que pasó con mamá y papá. Yo solo quiero explicarte. Había pasado tanto tiempo preguntándome por qué había desaparecido. Le dije que me llamara para hablar. La llamada llegó en cuestión de segundos. Dijo que había tenido mucho miedo de contactarme, que me extrañaba más de lo que podía imaginar. Dijo que había escuchado sobre la boda y todo el drama con nuestros padres, y que odiaba que yo hubiera tenido que pasar por eso sola. La interrumpí y le pregunté por qué realmente había desaparecido, quería la verdad. Se quedó en silencio, luego se rió nerviosamente y dijo que era complicado. Le dije que lo descomplicara. Vaciló de nuevo y luego dijo algo sobre cómo se había sentido atrapada por nuestros padres, que tenían demasiadas expectativas, y que simplemente necesitaba alejarse para encontrarse a sí misma. Le dije que no solo se había alejado, había desaparecido. Ni siquiera tuvo la decencia de decirme nada. Me acusó de ser demasiado joven para entender en ese momento. Dijo que yo siempre había sido la hija dorada, la perfecta, la que nunca hacía nada mal a los ojos de mamá y papá, mientras que ella había tenido que soportar el peso de sus expectativas. Le pregunté si hablaba en serio y le recordé que nuestros padres nunca me vieron de la misma manera que la veían a ella. Ella había sido su favorita, porque siempre todo se trataba de ella según mis padres. Ella se burló y dijo que yo estaba delirando. Fue entonces cuando perdí la paciencia. Le dije que la única razón por la que se involucraron tanto en la boda fue porque lo veían como una oportunidad para traerla de vuelta. Le pregunté directamente si sabía sobre el plan de nuestros padres, si había estado involucrada. Lo negó de inmediato, demasiado rápido. La presioné. Dijo que nunca me haría algo así, que había intentado contactarme ahora porque realmente quería arreglar las cosas. No le creí. Le dije que si realmente quería arreglar las cosas, debía comenzar diciéndome la verdad. No solo sobre por qué se fue, sino por qué se había mantenido alejada todo este tiempo. Dijo que tenía sus razones. Le dije que ya no me importaban sus razones, que ella había elegido irse, elegido mantenerse alejada, y ahora tenía que vivir con esa elección. Intentó interrumpirme, intentó decir algo más, pero no la dejé. Le dije que no podía desaparecer durante años y luego aparecer en mi vida como si de repente le importara, que no podía aparecer ahora, después de que todo el daño ya estaba hecho, esperando que la recibiera con los brazos abiertos. Actualización 4. Todo empezó con un comentario casual de mi prometido, Brendan. Estaba desplazándose por su teléfono cuando murmuró que alguien había estado bombardeándolo a mensajes. Apenas levanté la vista de mi computadora, pensando que era algo relacionado con el trabajo, pero entonces dijo su nombre, mi hermana.
Le pregunté cómo había conseguido su número y él suspiró, frotándose la frente. Dijo que no tenía ninguna duda de que mis padres se lo habían dado. Aparentemente, ella había dejado una serie de mensajes, algunos disculpándose, otros casuales, y unos cuantos donde intentaba jugar la carta de la futura cuñada preocupada. Le pregunté qué había dicho y él desbloqueó su teléfono y me lo entregó sin dudar. El primer mensaje era simple: hola, sé que no nos conocemos, pero realmente quiero hablar contigo. Luego otro: solo quiero entender qué está pasando, siento que hay mucha mala comunicación. Y otro más: no quiero causar problemas. Solo extraño a mi familia, y odio que las cosas se hayan vuelto tan caóticas antes de la boda. Seguí desplazándome. Había sido persistente. Había mensajes más largos donde trataba de pintarse como la víctima incomprendida. Decía que solo quería arreglar las cosas, que odiaba cómo la familia se había dividido. Luego, en un mensaje particularmente irritante, tuvo la audacia de decir que yo debía haberla malinterpretado, y que solo se había ido porque estaba en un lugar difícil mentalmente y necesitaba tiempo. Le pregunté a Brendan si había respondido a alguno de esos mensajes y él negó con la cabeza. Luego, como si leyera mi mente, sacó su teléfono y escribió un único mensaje: no me contactes de nuevo, y lo envió. Debería haber terminado ahí, pero no fue así. Unos días después, Brendan llegó a casa del trabajo con cara de fastidio. Apenas tuve tiempo de preguntarle qué ocurría, antes de que arrojara su teléfono sobre la encimera de la cocina y dijera que mi hermana lo había llamado. Respondió sin mirar. Me explicó que ella había intentado sonar alegre, actuando como si nada hubiera pasado, como si solo fueran dos futuros familiares poniéndose al día. Brendan la interrumpió de inmediato y le dijo que no estaba interesado en la historia triste que estaba a punto de inventar. Empezó a suplicar, diciendo que no estaba tratando de causar problemas, que solo quería hablar conmigo, pero que yo no le estaba dando una oportunidad. Brendan le dijo que si realmente quería arreglar las cosas, lo habría hecho años atrás, no aparecer convenientemente cuando nuestros padres la necesitaban. Ella se puso a la defensiva. Dijo que no era justo que yo la estuviera excluyendo, que era cruel que la tratara como a una extraña cuando solíamos ser tan cercanas. Insistió en que merecía ser parte de mi vida. Le dijo que era ella quien se había convertido en una extraña, que fue ella quien abandonó a su familia, no al revés. Luego dijo algo que me hizo querer besarlo en ese mismo instante. Le dijo que no tenía derecho a mi perdón solo porque de repente había decidido que lo quería. Eso no le gustó. Se enfureció, diciendo que él no sabía nada sobre nuestra familia y que no tenía ningún derecho a involucrarse. Le dijo que tenía derecho a involucrarse, porque ella había decidido a involucrarlo. También le dijo que, como mi prometido, como el hombre que había visto de cerca cómo lidiaba con el dolor que ella había dejado atrás, tenía todo el derecho a mantenerla fuera de nuestras vidas en mi nombre. Ella intentó de nuevo, suavizando su voz, intentando sonar lastimosa. Brendan no se dejó engañar. Le dijo con franqueza que su manipulación no iba a funcionar con él, y luego terminó la llamada. A la mañana siguiente, recibí un mensaje de mi madre. Dijo que no podía creer lo que Brendan había hecho, que mi hermana había quedado devastada después de su conversación. Ni siquiera me molesté en responder. En su lugar, bloqueé su número. Brendan hizo lo mismo con el de mi hermana. Y así, la puerta se cerró de golpe de una vez por todas. Actualización 5. No me sorprendió cuando mi madre intentó hacer otra jugada antes de la boda. Me enteré de su intento de involucrar a la madre de Brendan en su caos, cuando mi suegra me llamó unas semanas antes de la boda. Por suerte tengo una buena suegra, y me llamó un poco divertida. Me contó que mi madre la había llamado, actuando como si fueran viejas amigas y diciendo que solo necesitaba el consejo de una madre sobre cómo arreglar esta grieta entre nosotras. Al principio, mi suegra había asumido que estaba llamando para disculparse o para encontrar una solución razonable, pero no tardó en darse cuenta de que mi madre no tenía ningún interés en eso. Mi madre había comenzado suspirando dramáticamente, diciendo que simplemente no entendía por qué yo era tan insistente en mantener alejados a mis propios padres del día más importante de mi vida. Afirmó que ella y mi padre solo querían hacer algo especial por mí y que no era su culpa que yo hubiera reaccionado de manera exagerada. Lo planteó como si simplemente hubieran estado demasiado emocionados por mi boda, y que yo los había castigado excluyéndolos por completo. Mi suegra la dejó hablar por un rato antes de preguntarle con calma qué era exactamente lo que había planeado para mi boda, que me había hecho sentir tan fuertemente sobre mantenerlos alejados. Mi madre intentó esquivar la pregunta, diciendo que todo había sido un malentendido que se había exagerado fuera de proporción. Luego cambió de táctica, interpretando el papel de la madre con el corazón roto, diciendo que nunca se imaginó que su propia hija le daría la espalda a su familia solo por un pequeño desacuerdo. Cuando mi suegra le preguntó a qué se refería con pequeño desacuerdo, mi madre empezó a frustrarse. Dijo que, como madre, mi suegra debería entender lo doloroso que debía ser tener a una hija que se niega a entrar en razón.
Dijo que una madre siempre debería poder reconciliarse con sus hijos porque la familia es más importante que el orgullo. Fue entonces cuando mi suegra decidió que había escuchado suficiente. Muy firmemente le dijo a mi madre que si entendía lo que significaba ser madre, y que precisamente por eso sabía que el respeto entre padres e hijos no era unilateral. Le dijo que siempre había creído que las relaciones debían construirse sobre un entendimiento mutuo, no sobre manipulación. Y luego dijo algo que dejó a mi madre completamente desconcertada. Le dijo que confiaba en mis decisiones. Ahí fue cuando mi madre empezó a entrar en pánico. Intentó torcer la narrativa nuevamente, diciendo que al menos debería hablar conmigo e intentar arreglar las cosas antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi suegra le dijo que no iba a jugar a ser abogada del diablo. Dijo que si yo había decidido distanciarme de mis padres, era porque tenía razones muy válidas para hacerlo, y que si mi madre realmente quería estar en mi boda, debía haber empezado por disculparse en lugar de intentar manipular su camino de regreso. Mi madre se quedó en silencio por un largo rato antes de hacer un último intento de hacerla sentir culpable. Le preguntó a mi suegra cómo se sentiría si Brendan alguna vez la abandonara de la manera en que yo los había abandonado a ellos. Y ahí fue cuando mi suegra se echó a reír. Le dijo que Brendan no necesitaba abandonarla porque nunca le había dado una razón para hacerlo. Siempre había respetado sus decisiones, nunca había tratado de obligarlo a hacer algo que no quería, y ciertamente nunca le había mentido o manipulado solo para salirse con la suya. Así que, si mi madre estaba siendo abandonada, tal vez debería reflexionar seriamente sobre el porqué. Luego mi madre, como es costumbre últimamente, recibió el cuelgue de la llamada. Y doy fe de las cosas que dijo mi suegra. Ella siempre ha sido como una segunda madre para mí, y nunca ha intentado nada ni remotamente similar. Actualización 6. Seguí adelante con mi boda. La ceremonia fue íntima, mantuvimos la lista de invitados pequeña, no hubo cambios en la lista de invitaciones, si sabes a lo que me refiero. La familia de Brendan fue maravillosa. Su madre, a pesar de conocer todo el drama que se había desarrollado, nunca lo mencionó. Simplemente, me abrazó y me dijo que me veía hermosa mientras caminaba hacia el altar. No pensé en las personas que no estaban allí. No pensé en mi madre ni en mi padre. No pensé en mi hermana. Brendan, parado en el altar, esperándome con una sonrisa, hizo que cada gramo de estrés que alguna vez había sentido por esta boda se volviera completamente irrelevante. Después de la boda, recibí un único mensaje de mi madre. Era breve. Dijo que esperaba que fuera feliz y que no podía creer que hubiera dejado que una boda destrozara a nuestra familia. Lo leí una vez, que fue suficiente, y luego lo borré sin responder porque ella estaba equivocada. Una boda no había destrozado a nuestra familia, había sido ella. Actualización 7. Todos me han pedido que hable con mi hermana para saber por qué se fue y obtener alguna explicación, pero yo estaba en contra de la idea porque sabía que mi hermana era parte del plan de mis padres, y que he confirmado. Sin embargo, recibí un correo hace unos días, felicitándome por la boda y también explicando sus razones para irse. Espero que esto sea lo mismo que hablar con ella, porque después de leer su correo electrónico creo que tengo aún menos ganas de hacerlo. Como dije, comenzó felicitándome por mi boda y lamentándose por no haber asistido. Un poco de manipulación y un poco de victimismo, ya que mencionó que le hubiera gustado poder hablar conmigo. También admitió que sabía del plan de nuestros padres y que estaba de acuerdo, porque quería que nuestra reunión fuera especial. Pero aquí viene lo que seguramente les importa, la razón por la que se alejó de todos, incluyéndome a mí. Dijo que nuestros padres siempre fueron muy demandantes, lo cual es extraño, porque no lo han sido conmigo, al menos no en el sentido en que lo fueron con ella. Tenían muchas expectativas para ella y estaba abrumada por querer complacerlos. Si eso no significa que ella es la hija dorada, no sé que lo sea. De todas formas, ella escapó y comenzó una nueva vida lejos de ellos. Y no fue hasta hace poco, después de años de terapia, que sintió la necesidad de regresar. O al menos eso es lo que ha dicho. Aún así, no entiendo por qué tuvo que alejarse también de mí, ni por qué hacer todo en mi boda. Podría haber tenido su reunión familiar antes y haber sido simplemente una invitada más en la boda. Todo este asunto de hacerlo especial en medio de mi boda es lo que más me molesta, porque había muchos otros días para hacerlo, no exactamente ese. Por eso no creo que ella sea tan inocente como quiere aparentar. También creo que ha manipulado a mis padres y es probable que vuelva a desaparecer de sus vidas. De cualquier forma, eso es algo que no me interesa, porque también he decidido sacar a mis padres de la mía. Eso es lo que tengo para decirles, y estoy segura de que será lo último. Mi boda no solo ha sido una boda como tal, sino también un punto de inflexión en mi vida. Mis padres y mi hermana forman parte de la vida antes de mi boda, y la siguiente parte quiero comenzarla desde cero, sin ellos involucrados.